Muy buenos días con todos. Gracias por haberse conectado desde un primer momento. Hoy, miércoles 16 de julio, pasamos revisión a nuestro análisis semanal número 29 de julio 11, en que tratamos sobre la política petrolera, un tema que no hemos abordado desde el año pasado en el análisis número 46. El motivo que nos lleva a tomar hoy como fecha, como ustedes saben, estos temas los tratamos, el tema petrolero está entre los temas que tratamos cada cierto tiempo, pero siempre esperamos usarlo cuando, abordarlo cuando es noticia o cuando hay alguna información especial nueva. Y ahora pues estamos a mediados de julio y prácticamente no ha habido producción petrolera en todo el mes por los problemas de los ductos. Entonces, cabe tomar el tema hoy porque está actual. Y comenzamos viendo que el plan del gobierno, el gobierno de Noboa, estoy hablando del que subió a fines del 23, el gobierno de Noboa, ya cuando se acercaba el periodo electoral, convencidos que iban a ganar las elecciones, ya sacaron un plan petrolero, y el plan petrolero en su concepción no es muy distinto del que tuvo Guillermo Lasso. Guillermo Lasso era un poco más agresivo en sus metas, pero yo diría que la diferencia fundamental era en que Lasso era un nuevo gobierno formando un equipo, algunas personas experimentadas, pero formando un equipo que tienen que además aprender a manejar sus burocracias que les correspondían, y el gobierno de Noboa empieza pues este periodo actual con un equipo que ya tiene la experiencia, que ya continúa con lo que tenía desde el año pasado. ¿Ya? Pero este plan petrolero quedó como un poco en el aire cuando en la primera vuelta Noboa no ganó con la amplitud que se esperaba, de hecho empató. No había ninguna seguridad que gane las elecciones. De hecho, se pensaba que Luisa González, con ese resultado inesperadamente bueno en la primera vuelta, tenía la mayor posibilidad de ganar en las elecciones. Y digamos que ese plan quedó con paz de espera hasta que gana en segunda vuelta Noboa con suficiente amplitud. Además, su habilidad y el hecho que en la primera vuelta empató, le permite tomar control de la Asamblea. Entonces, el plan se lo puede tomar con bastante optimismo. Ya es un gobierno que no tiene que preocuparse de la desestabilización política. Tiene varios frentes que tratar, pero uno no es el que el Congreso lo trate de la Asamblea lo trate de despedir. ¿Ya? Entonces, lo que conocemos de este plan no es como solía ser antes, que hubiese un documento detallado. Lo que hay es presentación PowerPoint. Este es un gobierno que su ideal de comunicación es el TikTok. Y cuando quiere ampliarse hace una presentación PowerPoint con láminas, pero textos largos no hay. Y ahora han habido pues un plan estratégico que salió hace algún tiempo, hay un informe anual de potencial hidrocarburífero con otra presentación PowerPoint y una más reciente sobre la situación petrolera en que aparece incluso palabras del presidente de la República. Entonces, en base a esos documentos, y nosotros que estamos habituados a tratar con densos documentos, que es la carta de intención con 500 cuadros, etcétera, nos ha tocado más que tratar con estos materiales bastante más endebles, más pequeños. El punto central con que empiezan estas presentaciones es que las reservas se agotan.
¿ya? Y como las reservas se agotan, eso significa que se apunta hacia una reducción de la producción. Entonces aquí vemos el recuadro de la página 2, y esta vez vamos a incorporar los recuadros un poco más en la presentación. Es un cuadro oficial estimado de las reservas de petróleo por categoría, y ustedes pueden ver que arriba dice que la producción acumulada, cuánto es, más de 7.000 millones de barriles, y las reservas que quedan son algo más de 1.000 y pico de barriles, o sea, más del 80% de las reservas totales del país probadas, posibles y digamos probadas, probables y posibles, se han producido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahí está el estimado por cada bloque, ¿no? Petroecuador como un todo, que es lo mayor, y las privadas en función del bloque que tienen cada uno. Y un gráfico que sacan en una de esas presentaciones es este que ven en primera página. Ven ustedes cómo está yendo la producción, tendencia declinante, pero la visión es que con la que se van agotando las reservas, va a ir cayendo la producción. O sea que todo apunta a una caída de la producción. Ahora, esto es típico en todas partes donde no se supone que va a incrementarse las reservas. Esto es lo que va a suceder si es que el país no invierte en encontrar más petróleo. Esencialmente esa es la situación, en que cada día va a haber menos producción. Ya a este paso, dentro de pocos años, estaríamos consumiendo casi todo el petróleo que producimos, ¿ya? Entonces, ese sería el diagnóstico del que se parte para hablar que tiene que incrementarse la producción. Ahora, el plan que presenta el gobierno es recuperar la producción 21,7% este año y 3,5% en el 2026 para llegar a 600.000 barriles de promedio anual. Esto es lo que señala el gobierno, pero están presentando un plan estratégico ya absolutamente obsoleto en cuanto a las fechas. A lo mejor se hace lo que dice, pero no puede en el horizonte que tenemos. Fíjense ustedes, aquí en la página 3 hay dos recuadros. El uno, el de la derecha, son las metas que tiene el gobierno. El azul es lo real, ¿no? Y para el 2025 es lo real hasta ahora. Incrementar la producción este año, el año siguiente, y después va a ir cayendo, porque esto es un aumento de la producción no en base a incrementar las reservas, sino básicamente a producir más de las reservas que ya tenemos. O sea que esa primera parte es el corto plazo, recuperar la producción hoy, que significa sacar más rápidamente las reservas que tenemos. Pero ese plan de llegar de incrementar la producción este año y llegar a 600.000 en promedio el próximo, yo lo veo absolutamente irreal. Porque miren a la izquierda, para llegar al promedio que ellos dicen que quieren llegar a la producción en el año 2025, tendría que subir así la producción a partir de julio. Y en julio está cayendo la producción. En julio la producción está medio año sin producción. Entonces, esto es absolutamente imposible. Y si le queremos dar credibilidad al gobierno de que va a cumplir con su meta, podemos decir, ojalá que eso se cumpla para el 2027. Pero para el 2026 no vemos lo posible, ¿ya? Entonces, ese es lo que correspondería en el plan, ¿ya? Y las reservas han caído, la producción ha caído como 3,8%, en julio va a caer más, no va a ser posible que esto se pueda sacar adelante. Ahora, en la cuadro de producción petrolera que damos a continuación, que aparece en esta página 4, vemos cómo casi el 80% de la producción lo tiene Petroecuador y el resto lo tienen las contratistas privadas. Pero esa es una definición jurídica. ¿Qué quiero decir? Que lo que tiene Petroecuador no es que Petroecuador
cuando dice que opera el campo, no es que Petroecuador dice tú me haces esto, tú el otro, como hace, qué sé yo, un arquitecto o un ingeniero que tiene una construcción. Petroecuador le dice a una empresa, tú haces todo por cuenta mía y yo te pago tus planillas, como hemos pactado en el acuerdo. Entonces, empresas que son de servicios, no empresas petroleras, sino empresas que son de servicios, o sea, empresas que no están acostumbradas a invertir para descubrir nuevos yacimientos, sino que están acostumbrados a dar servicios para a riesgo, a cuenta del riesgo de otros, como Schlumberger, Baker Hughes, etcétera, son las que realmente hacen el trabajo, ¿no? Y podríamos decir, mientras que las que aparecen en este listado como empresas privadas son empresas que tienen contratos de servicios, empresas como Schlumberger tienen contratos de servicios específicos y por lo tanto aparecen como que operan Petroecuador. Pero a las finales son empresas privadas las que están a cargo de los distintos campos de Petroecuador, así como los campos que tienen de manera directa. Entonces, hay este cuadro que no vamos a entrar en detalle, pero en el cual ustedes pueden ver cómo en enero-mayo, cómo han ido la producción en cada uno de estos campos o de cada una de estas empresas. La caída de 3,8%, siendo una caída de 5,6% en los campos de que nominalmente opera Petroecuador, o sea, las empresas de prestación de servicios específicos, y un crecimiento de 3,9% en las que son empresas petroleras con contratos de servicios, las que están a cargo de esos campos. En todo caso, este es un dato que sacamos normalmente con cifras de mes a mes en los análisis mensuales. Esta vez estamos sacando la producción que tuvieron en el año 24 y cómo en relación con el 23 y cómo han ido en enero-mayo de este año en relación con el mismo periodo del año anterior. ¿Ya? El único campo en que realmente está operando directamente Petroecuador es Sacha, porque inicialmente Sacha fue pues el gobierno de Correa concesionado a PDVSA, que PDVSA lo que hizo fue chuparle todo, llevarse la plata, hacerla que compre chatarra venezolana y al final eso hubo que sacarla de en medio porque estaba lucrando sin dejar ningún beneficio para el país. Entonces, hasta que se contrate otra empresa que se haga cargo de Sacha, eso está a cargo directamente de Petroecuador. Bien. Ahora, dentro de este contexto, cabe destacar lo siguiente, que los enormes problemas burocráticos y con las leyes que tiene el país que gobiernan al sector petrolero. El crecimiento de la producción para este periodo presidencial estaba previsto, vendría de inversión privada en 57.500 barriles el presente año y 80.000 barriles en cada uno de los 3 próximos años. O sea que va a haber un incremento en la producción en base a la inversión privada. Pero resulta que hay 7 empresas con 15 planes de inversión, o sea, básicamente con 15 bloques, en que el MATE tiene que extenderle las licencias ambientales. Son 15 proyectos de inversión y que están comprometidos 981 millones de inversión y que significaría un incremento durante la fase de exploración de 15.000 barriles diarios y de 114.000 barriles diarios durante la explotación. Y están paralizados porque no tienen los permisos ambientales. Nuestra ley obliga hasta que cada vez que una empresa que tiene un bloque dice voy a buscar un poco más allá, voy a poner una plataforma un poco más allá, tiene que pedir un permiso ambiental. Y se demoran años. O sea, es un absoluto absurdo como esta legislación impide que haya inversión petrolera. No impide, la paraliza, porque son normas ambientales como si lo que nosotros
como si nosotros lo que quisiéramos ser es un paraíso terrenal sin que intervención del hombre, sino únicamente que esté tomando los frutos de los árboles, nada más. Dentro de estos planes, 15 planes, los planes más ambiciosos son los de PCR, o sea, Comodoro Rivadavia, empresa argentina, que la mayor inversión vendría de esa empresa, 320 millones, y de Frontera, 247 millones. Y el mayor aumento de la producción vendría de Orion Oil, 32.000 barriles, y Plus Petrol, 27.000 barriles. O sea, son proyectos ambiciosos para los bloques relativamente pequeños que tienen estas empresas, pero son inversiones importantes y no están aprobadas. El Ministerio del Ambiente prepara un nuevo acuerdo de regulación ambiental para las operaciones hidrocarburíferas para sustituir el de 2020. Sería importante que este nuevo acuerdo destrabe todos estos impedimentos a la inversión. Un primer paso es no requerir una nueva autorización ambiental cada vez que se quiera perforar pozos adicionales en un área ya autorizada, ¿no? Este cambio de reglamento permitiría que arranquen algunos de los proyectos represados que hemos mencionado, ¿no? Otro, que al cambiar el titular de una concesión no se requiera un nuevo trámite ambiental. O sea, en estos momentos, Sagittarius, que es un vehículo de propósito especial, como se llama, incorporado en España, compró la operación de Orion, que es una empresa incorporada en Singapur. Como vemos, Orion es una de las que tiene mayores expectativas de incorporar, de aumentar la producción. Entonces, sí, que no se requiere ahora que comiencen a tramitarse de nuevo los proyectos porque cambió la empresa titular. Entonces, son el tipo de cambios que tienen que hacerse. He dicho como 80.000 barriles diarios que aumentaría la producción durante 3 años. Y aquí está el cuadro, el perfil nacional optimizado, también de uno de los 3 presentaciones a las que me hice referencia. Ven ustedes, aquí está la producción de Petroecuador, como se ve en verde oscuro, como ven que va a reducirse para el año 2028 de manera importante. Aquí ven la producción actual de las privadas, como se mantiene más o menos igual, y en verde claro que está más arriba, ven como en el 2025, 26, 27 y 28 se estima un crecimiento importante de la producción. O sea, la producción se va a poder mantener en estos niveles en la medida en que se dé paso a la inversión que quieren hacer estas empresas que están esperando que el MATE les permita hacer la inversión que tienen prevista. Entonces, con legislación así, pues nos tienen muerta la actividad petrolera. Luego hay el problema de los oleoductos. La producción está también afectada por los continuos daños de los oleoductos SOT y SP. Y el principal es la erosión regresiva de la ribera del Coca del lado del volcán Reventador. O sea, como se pensó inicialmente a pasar el SOTE por el Reventador, no tiene sentido. Ya tuvimos el terremoto, la explosión del Reventador en el año 86, que nos tuvo 1 año sin producción petrolera. ¿Cómo vamos a pasar un oleoducto de un volcán que encima se llama Reventador, haciéndole honor a su nombre? Y también da la impresión que la ribera del río Coca en ese sector ha sido de lava del Reventador, y aparentemente es un material frágil, qué sé yo, pero se ha dado coincidentalmente o causado por la presa Coca-Cola Sinclair, que se desmorona esa ribera del río Coca. Entonces el área entre el río Coca y la montaña, el Reventador se achica, y por ahí pasan los 2 oleoductos. El SOTE, no sé por qué lo pusieron por ahí, pudieron haber buscado otro sitio para que pase el SOTE. Y el OCP, porque para hacerlo rápido,
porque había una enorme producción represada porque Petroecuador no permitía que saquen el crudo las empresas que entraron en la segunda tanda, o sea, que entraron a partir de León Febres Cordero. Había que sacar esa producción y conseguir un nuevo derecho de vía. Era muy caro, muy lento, muy difícil, y hubo que usar el mismo derecho de vía que el SOTE. Entonces, los dos oleoductos pasan por el mismo sitio, que es un sitio muy peligroso. Y bueno, y entonces desde el año 2020 pues he estado desmoronando la ribera del Coca y han tenido que, se ha estado llevando partes de tramos de los oleoductos y han tenido que estar reconstruyéndolo, llevándoselo un poco más arriba el oleoducto para alejarlo de alejarlo del borde del río y ya varias veces ha tenido que hacerse eso, con varias veces que ha tenido que interrumpirse la producción. Esto se hubiera podido solucionar fácilmente, al menos de una manera parcial. Si años antes, qué sé yo, 2 años antes de que toque la reversión del OCP al Estado, el Estado se hubiera sentado con la compañía OCP y le hubiera dicho: ahora el oleoducto va a revertir, ¿cuál va a ser? Vamos a negociar un nuevo contrato en el cual ya el oleoducto ya es mío para que ustedes lo manejen, y dentro de plan de trabajo que ustedes tienen que presentarme es un nuevo trazo para que el OCP nos pase por el reventador. Y la empresa hubiera presentado el proyecto y se hubiera pasado el ducto por otro lado y se solucionaba el problema. Pero como iba a revertir el OCP al Estado, no podía pensarse que la empresa fuera a hacer una inversión que no la iba a poder recuperar. Porque si invertía la empresa en la vía y el contrato se vencía a los 2 o 3 años, no hubiera podido recuperar la inversión, entonces no lo hacían. Y ese es el problema que tenemos también en otras áreas del Estado. No se negoció a tiempo y todavía no se negocia el contrato con las telefónicas y por lo tanto no tenemos la tecnología G5, tenemos todavía la 4 y en partes la 3, pues cómo van a invertir en una nueva tecnología si a lo mejor no le firman un nuevo contrato. Entonces, en ese sentido, eso nos detuvo. Más recientemente, cuando las propietarias del OCP pues eran las empresas que sacaban el petróleo y firmaron un contrato con el OCP de compromiso de pagarle por derechos de transportar X cantidad de barriles por el OCP durante un lapso muy largo, que fue necesario esos contratos para que esta empresa recientemente creada, estoy hablando años atrás, recientemente creada, pueda conseguir el financiamiento para construirse. Pero ya pues esas empresas ya no están, muchas en el país, no estaban interesadas y la compañía Pampa Argentina les compró las acciones y se dijo al gobierno: yo estoy interesada en administrar el OCP, firmemos un nuevo contrato y yo voy a hacer el nuevo trazo del oleoducto. Y Petroecuador dijo: no, yo quiero manejar el OCP. Entonces quiero manejar los dos y Petroecuador no tiene la plata. El gobierno no le asigna el dinero, Petroecuador no tiene capacidad de ir al mercado internacional a conseguir financiamiento y el hecho es que el deseo de acaparar lleva a que tengamos en estos momentos cero producción y lo que estamos perdiendo en producción es más de lo que hubiera costado hacer un oleoducto que ya nos hubiera permitido un nuevo trazado de ambos oleoductos que ya nos hubiera permitido olvidarnos de este problema. Pero en fin, esa es la situación actual y lo que estamos haciendo en estos momentos es otro parche, mover X cientos de metros de la tubería, X cientos de metros más arriba del volcán y si sigue la regresión, pues más adelante volverá a producir el mismo problema.
no tenemos todavía en marcha una solución definitiva. Eh, pero no solamente hay ese problema en el sector del río Coca, también hay una erosión en el sector de lo que afecta a los CP, en el sector del río Loco. También han habido problemas con el SOT en Esmeraldas. En caso del derrame Esmeraldas, Petroecuador se demoró en darse cuenta que tenía una rotura en el oleoducto y hubo un daño ambiental muy fuerte en todo el estuario del río Esmeraldas. Y el problema comenzó en Quinindé. O sea, no son confiables los oleoductos, ¿ya? Entonces, hay todos esos problemas que enfrenta la producción. Ahora, vamos entonces a ver un poquito más adelante qué otras cosas hay para superar esta situación. En primer lugar, ya les mencioné lo del caso Sacha. El caso Sacha, pues que lo está manejando Petroecuador y se ha estado buscando una empresa que se haga cargo del campo Sacha, pero ya no como se hicieron con el Correato de contratos de servicios específicos, sino un contrato de participación, ¿no? Lo que implicaría que la empresa también tenga que ver de qué manera aumenta el porcentaje de recuperación de las reservas, detecta más reservas y aumenta el porcentaje de recuperación. Porque para los que no son petroleros hay que añadir, hay que aclarar que en un campo se encuentran X cantidad de reservas, pero es imposible sacarlas todas. De acuerdo a la tecnología que uno use, y mientras más complicada, nueva la tecnología, más cara, uno puede sacar más de ese petróleo que está in situ, ¿no? Entonces, estas cifras de recuperables cambian en función de la tecnología que se utilice. Entonces, está buscando una empresa que se haga cargo un contrato de participación de Sacha. Y se negoció con Sinopec, con la subsidiaria local de Sinopec, una subsidiaria local que se llama Amodaime, en conjunto con la compañía New Stratus, ¿ya? Que tiene también una subsidiaria local que se llama Petrolia. ¿Por qué? Porque Sinopec es una empresa estatal y bajo el marco legal ecuatoriano se piensa que las empresas estatales son almas de Dios y que las empresas privadas son demonios. Entonces, con las empresas privadas hay que hacer todo un tratamiento sumamente complicado para poder llegar a un contrato con una empresa privada, pero con las empresas estatales se puede hacer a dedo. ¿Ya? Por eso es que se haya pudo ir, que alguien se haga cargo de Sacha, se está pensando en una empresa estatal. Y Novoa, pues, planteaba que también quería que la empresa, tomando una iniciativa de lo que hacía Correa, que la empresa entregue una prima de entrada por hacerse cargo del proyecto, que en principio es como un anticipo de la renta que va a recibir el Estado por parte del campo que entrega en concesión. Según reveló la ministra Manzano en una entrevista reciente, fue Sinopec con New Stratus la que se le acercó y le dijo: yo me intereso en Sacha y estoy dispuesto a dar una prima de entrada de $1.500 millones, lo cual, ante la crisis fiscal que tiene el gobierno, era motivo principal para darle prioridad a firmar con Sacha. Pero lo que planteó el gobierno, lo que planteó Novoa, dice: sí, pero al menos dan antes de firmar el contrato. Una vez que yo ya digo que se lo adjudico a ustedes, y hay pues todo un problema de trámites, pero ustedes dan los $1.500 millones antes de firmar el contrato. Y en eso vienen las elecciones de la primera vuelta. En eso se da un empate técnico. En eso resulta que Luisa González tiene al menos un 50% de posibilidades de ganar, y Rafael Correa dice: yo no voy a respetar ese contrato. Entonces Sinopec dijo: yo no doy la plata, porque doy la plata, $1.500 millones, gana Luisa González, a lo mejor ni se ha firmado el contrato, lo tiran abajo y después tengo que irme a un arbitraje a recuperar la plata. No, pues no doy la plata.
Entonces Noboa dijo, o me dan la plata o cancelo las negociaciones. No dieron la plata y se canceló las negociaciones. Entonces se acabó esa negociación con Sinopec. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho recientemente la ministra Manzano? Que hay, de que ya habían otras empresas interesadas, que hay otras empresas estatales interesadas, nuevamente estatales porque es como que dice la vía rápida de negociación, y que las va a contactar y decir quien me dé las mejores condiciones, esencialmente quien me dé la mayor plata de entrada. 1.500 millones, si alguien me da más, me voy con la que da más. Entonces, que aparentemente el gobierno va por ese lado y que se va a contratar Sacha con alguna compañía estatal. Cuando, eh, cuando estaba en todos los medios la noticia de que se iba a contratar con Sacha con Sinopec, alguna información salía de que la empresa noruega estatal Equinor estaba interesada en Sacha. No estoy diciendo que Equinor esté interesada en darle los 1.500 millones de dólares, no sé, pero en todo caso, si habrían otras empresas, pues Equinor es una empresa noruega muy importante, estatal, sería la interesada. En fin, eso sería como quien dice en iniciativas de política petrolera, más allá de hacer de una manera más expedita y dar los permisos para las empresas que tienen represados sus programas de inversión. Lo primero que podemos pensar que puede estar saliendo es lo de Sacha. Segundo, lo de ex-Repsol. O sea, fue algo muy parecido a lo del SOTE y con otra de las empresas que hemos mencionado aquí, la canadiense Nustratus. Nustratus es una empresa que la administran funcionarios venezolanos de PDVSA, pero de la PDVSA antes de Sacha, de la PDVSA, que era una estupenda empresa multinacional. Y ellos han estado muy agresivos tratando de entrar en el Ecuador e hicieron con Repsol lo mismo que hizo posteriormente, que hizo Pampa con el SOTE. Le dijo a Repsol, yo le compro sus subsidiarias. Repsol ha vendido en 5 millones de dólares. Le compro sus subsidiarias y sus derechos que ya están por expirar, porque voy a Petroecuador y le digo, firmemos un nuevo contrato por estas áreas, yo voy a invertir tanto, voy a meter la producción de tal manera, etc. Y Petroecuador también dijo, no, yo me quiero hacer cargo, yo quiero ganarme eso, yo quiero tener ese trabajo, y nunca tuvo plata para invertir, y la producción de esos bloques de Repsol se cayó. Ya, parece mentira, pero los gobiernos no se dan cuenta que no pueden permitir eso, pero ya son 2 veces que se da ese problema. Realmente se da desde antes, haciendo historia. Cuando se vencía el programa, la concesión de Texaco, que en aquel entonces era Texaco Petroecuador, el consorcio, ya había salido Golf, la Texaco buscó al Estado y le dijo, firmemos un nuevo contrato, yo ya no tengo derecho para toda la inversión que he hecho y que todavía no he recuperado, eso ya se pierde porque pierdo los derechos en esta concesión, pero estoy dispuesto a hacer un nuevo proyecto, nuevas inversiones, etcétera, con un nuevo contrato. Pero en eso también Occidental, que no estaba en el país, dijo, a mí también me interesa ese bloque para explotar. Y Rodrigo Borja dijo, entonces como hay 2 interesados, a revertir al Estado, y ahí vamos a decidir con cuál de las 2 contratamos la explotación y la operación de todo el bloque que había sido de Texaco. Y por supuesto nunca se lo hizo y quedó en manos del Estado. Entonces, esa ha sido un poco la historia en el Ecuador, ¿no? De que tratar de que las operaciones que han desarrollado los contratistas privados pasen en el Estado y luego se han manejado de la manera burocrática, no se haga la inversión adecuada y el país no incremente más sus reservas y más su producción. En todo caso, lo de Ex-Repsol se supone que va a salir a concurso, hay que ver si es así, pero el gobierno tiene ese proyecto. ¿Ya? Luego está el caso de Pungarayaco.
Pubrayaco es un campo de crudos pesados. Se habla que tiene 5.900 millones de barriles de crudo extrapesado. Por eso no se contabiliza entre las reservas que hemos mencionado anteriormente. Pero ya cuenta con las licencias ambientales. O sea que si una empresa se hace cargo, no tiene que pasar por el MAT, ¿ya? Y según el gobierno, eso está en espera de propuestas. Ya hubo propuestas en su debido momento en la época del gobierno de Rafael Correa. Pero Rafael Correa optó por no aceptar las propuestas. No sé si fue por razones técnicas, no estar convencido por la propuesta que presentó la empresa en aquel entonces, o por otros motivos, desconozco, pero no se aceptó la propuesta de una empresa interesada que tenía su tecnología, a lo mejor de una tecnología muy probada, pero ahora dice, estamos en etapa de propuestas. Y después es el tipo de reservas de crudo extrapesado que sí se exportan, se produce en otras partes del mundo. Canadá, por ejemplo, tiene producción de reservas extrapesadas. Gran parte de las reservas de Venezuela, que es el país con mayores reservas petroleras en el mundo, es de crudo extrapesado, ¿ya? Y se espera una inversión de 200 millones en exploración y 4.000 millones de dólares en la fase de desarrollo y explotación para producir 50.000 barriles diarios. Eso es lo que consta en estas presentaciones PowerPoint del gobierno. O sea, eso quiere decir que más detalles no tenemos, pero ese es otro de los planes que tiene. Otro de los planes que tiene el gobierno en la parte petrolera es, a ver, Boris nos dice, Pungarayaco tiene un problema adicional y es que es una reserva de la biosfera. La biosfera de la ONU puede que sea un problema similar al del ITT. Sí, hay ese problema. Lo curioso en eso, Boris, es que el presidente siempre estuvo a favor de no producir en el ITT, pero tiene Pungarayaco aquí en el plan de sacarlo adelante. O sea, como bien señalas, hay una incoherencia allí. Lo ideal sería de que se olvide de la ONU y saque adelante el ITT, pero en este proyecto no consta eso, como se pone. El otro punto son los pequeños campos y los números no dan, dice Boris. Si tú quieres ampliar eso, encantado, porque tú conoces eso pues en detalle. Luego en los pequeños campos. El siguiente objetivo es sacar para la operación privada numerosos campos de baja producción que sumados hoy arrojan 20.000 barriles diarios y que se estima que contratistas privados los pueden llevar a 62.000 con una inversión de 8.000 millones repartidos en 24 años. Y hay una cantidad de campos pequeños. O sea, normalmente pues un área tan extensa como el consorcio inicial Texaco Golf y luego lo que tuvo Occidental, etcétera, Perenco, y nos concentramos en que Sacha, Shushufindi, Auca, etcétera. Pero hay campos pequeños que no cabe que Petrocoder le dé atención, pero que hay empresas que están dispuestas a hacerse cargo de los campos pequeños y aumentar la producción. De hecho, gran parte de las empresas privadas que están en el país manejan campos pequeños, ¿ya? Entonces, aquí hay también el gráfico en la página 8, es de una de las pantallas PowerPoint, en que aparecen las distintas áreas que dice Petroecuador que puede estar sacando a concurso, ¿ya? Y luego está el suroriente. En el suroriente también está en carpeta con expectativas de una producción de 300.000 barriles diarios tras una inversión de 20.000 millones de dólares. Pero no parece que las autoridades tienen grandes esperanzas. Dicen, la pantalla PowerPoint dice,
problemáticas sociales y compromisos pendientes con comunidades de influencia del proyecto. O sea que eso es algo de más largo plazo. Entonces, esto es más o menos el panorama como se presenta por el lado del Oriente, y luego en los planes de las autoridades ponen mucha énfasis en la costa afuera. El plan estratégico destaca la inversión costa afuera y podemos sintetizarla para simplificar, en dos fases. Amistad. Volver a concesionar Amistad en el Golfo de Guayaquil. ¿No? Y aquí tenemos el Golfo de Guayaquil. Ven ustedes el bloque de Amistad. Ya el bloque de Amistad es este, pero ven que hay un pocotón de otros bloques en toda la costa, no solamente en el Golfo de Guayaquil, sino esto sigue en toda la costa ecuatoriana. Hay bloques para la exploración y vamos a dividirlo en Amistad, que es lo real. Sí, por favor, una pregunta, por favor, adelante. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Bueno, en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿no? Si quieren una pregunta. Pues yo he seguido esto del campo Amistad desde que comenzó, porque aquí una nota tipo personal. Como en el Golfo Guayaquil, la empresa petrolera a cargo, ADA, tenía oficinas centrales en Guayaquil. Y técnico, o sea, el número 2 de la operación, pero primero la parte técnica del ingeniero Rodrigo Bastida, yo tanto por el lado de él como por el lado de su esposa, yo tenía distantes, pero relaciones de amistad lejana, de familia lejana. Y entonces tuve una muy buena relación y a mí me daban todo tipo de información. Ya. Descubrieron el campo Amistad en el año 70 y tenían unos campos de gas, de metano, casi puro el metano, y tenían una expectativas inmensas, pensaban que iban a poner una planta de licuefacción. Pero subió el gobierno militar y en noviembre del 72 se anularon la concesión, diciendo que había corrupción. Ahora, el gobierno militar en eso se portó de manera muy poco sofisticada. Cuando un gobierno socialista busca nacionalizar una empresa, una actividad, normalmente hace cambios en las leyes, toma algunos pasos, todo para configurar algo jurídicamente sustentable. En este caso, por presunciones, no dudo que debe haber habido corrupción, porque es raro que haya un contrato petrolero en el país sin corrupción, pero en todo caso lo anularon sin tener un caso jurídico, sin tener una base legal para hacerlo. Entonces, Amistad tenía un muy buen abogado, muy duro, Fred Parks. Y Fred Parks enjuició al Ecuador y lo que hizo fue que básicamente ninguna empresa que se haga cargo iba a poder vender a los Estados Unidos lo que sacaba de ese bloque, y como el bloque era de gas y el Ecuador no consumía gas, eso era para exportar y no iba a poderlo exportar. Y hubo empresas que pasaron por allí, el Estado trató de desarrollarlo. Yo puedo escribir un libro sobre todo lo que pasó, es realmente 10.000 cosas pasaron. Pero en todo caso, finalmente la compañía EDC se hizo cargo del bloque, pero EDC lo que se dedicó fue para desarrollar el campo Amistad, no buscó gas en otras estructuras en su bloque, y todo para vender a unas plantas eléctricas que puso en la costa, porque esto es frente a la provincia del Oro, y como se pensó que el país solamente podía absorber tal cantidad de energía eléctrica que era para 100 millones de pies cúbicos de gas,
Entonces se dijeron, vamos a sacar 100 millones de pies cúbicos, pusieron un gasoducto de 100 millones de pies cúbicos diarios y alimentaron a su planta eléctrica, y no más. Y como era para venderle al monopolio estatal eléctrico, como suele suceder en estas cosas, no le pagaban. Entonces, los abogados de CEN tenían que todo el tiempo estar presionando, etcétera, etcétera, para que les paguen. Y eso fue con el gobierno de Lucio Gutiérrez, sino que finanzas normalmente no paga esas cosas, ¿no? Somos malos pagadores. Finalmente, el gobierno del Correa, ellos ya estaban cansados, Correa le sobraba la plata, decidió expropiarlos correctamente, o sea, comprarle los derechos. O sea, no es que eso dio lugar a un arbitraje, pero fue un error, por supuesto. Se hizo cargo Petroecuador y la producción cayó. Y ahora está pues muy por debajo de lo que podía producir. Entonces, ahora hay dos proyectos. El uno es volver a concesionar Amistad y el Golazo abrió una licitación, pero la licitación estuvo mal hecha y se cayó. Se quedó desierta. Y las expectativas actuales de las autoridades son captar una inversión de 1.200 millones y elevar la producción de los 18.000 millones de ahora a 88.000 millones para poder abastecer a las centrales eléctricas. La central eléctrica que está en las orillas, en la provincia del Oro, nuevamente hay una que está funcionando, una segunda que está dañada y una tercera que se compró, nunca se montó y aparentemente se dañó ahí guardada en cajas. O sea y no hay información referente a cómo va el proceso de rehabilitación de esas plantas termoeléctricas. Pero en fin, ese es el plan. Pero hay por lo menos dos problemas con este proyecto de Amistad. El uno, que por la urgencia eléctrica se está planteando que se utilice la infraestructura de Amistad para importar gas, traer plantas de gas que utilicen el ducto que va desde Amistad, que se mezcle con el gas de Amistad para alimentar las centrales eléctricas y de esa manera evitar los apagones que podrían darse en el presente año. Pero algunos expertos dicen que eso no es viable, otros dicen que sí es viable. Yo no sabría. Y de hecho, pues con dos opiniones técnicas es difícil decir, pero algunos piensan que si viene una empresa privada y va a utilizar esa infraestructura y va a utilizar esa infraestructura con el gasoducto de Amistad servir al Machala Power o Termomachala, como se llama ahora, ¿qué va a pasar con una empresa se haga cargo de la exploración y aumente la producción de los campos de Amistad? Y lo segundo es que el bloque de Amistad incluye la isla de Santa Clara, y en Santa Clara se estima que hay 241.000 millones de barriles de reservas de gas. Y la han declarado reserva de refugio de vida silvestre. No es que pues, en esa isla haya alguna especie endémica que es inexistente en el resto del planeta, es sencillamente refugio. Entonces, algo hay que hacer que sea refugio, pero delimitar ese refugio, porque a este paso, tanto refugio que estamos haciendo, no vamos a poder sacar hidrocarburos por ninguna parte. Entonces, hay eso que está pendiente. Pero si el gobierno busca hacerlo, si se esfuerza, pues ahí saldrá esto adelante. Es un gobierno que tiene fuerza, pero todavía no lo hemos visto en el lado energético. Todavía no hemos visto que se cambien las reglas en el sector eléctrico para que haya inversión privada. No hemos visto que
que se esté haciendo un sector petrolero para que salgan nuevos concursos petroleros. No, nada de eso hemos visto hasta ahora. ¿Ya? En todo caso, el segundo frente offshore es el resto de la costa, donde no ha habido mayor prospección o exploración y solo se han detectado yacimientos de hidrocarburos para producir el equivalente a 3.300 barriles de petróleo. Las expectativas son captar 1.200 millones de inversión y centuplicar la producción de hidrocarburos, sobre todo por el equivalente a 330.000 barriles de petróleo. O sea, encontrar petróleo, encontrar gas, probablemente más gas que petróleo, pero convirtiendo por el poder energético el gas al petróleo 330.000 barriles. O sea, vendría a serlo algo comparable al oriente actual. Digamos que hay tres frentes, hay el oriente actual, hay el suroriente y hay el offshore. Y el oriente actual es lo más grande, pero se están agotando las reservas, no hay mayores expectativas de encontrar más reservas allí, y el futuro es el suroriente y el offshore parece más probable, porque el offshore, los grupos ambientales son menos importantes porque no tienen cómo movilizar gente, cómo reclutar gente local para decir que están opuestas a la operación. Ahora, Petroecuador históricamente ha considerado el offshore como el de importancia secundaria. Eso nos consta porque hemos hablado y nos han dicho, pero Amistad no es más grande que el campo del lago Agrio y tenemos cosas más importantes en el nororiente. No le han dado importancia. ¿Ya? Pero la empresa de servicios geofísicos GeoExpro, que tiene una publicación, en uno de sus números destacó el Golfo de Guayaquil. Dice que como resultado de sus investigaciones, y GeoExpro pues está promocionando sus servicios, como resultado de sus investigaciones concluye que la próxima fiebre petrolera en el Pacífico será en el Golfo de Guayaquil. Las arenas gruesas depositadas por el río Guayas y las grandes estructuras que se detectan, aquí una cita textual, indican tanto una excelente perspectiva como una densidad de recursos. Estas estructuras podrían ser tan prolíficas que no hay muchas regiones inexploradas de la Tierra que tengan este potencial donde el sistema de hidrocarburos ya está aprobado. O sea, suena algo muy interesante y de hecho los deltas de los ríos son sitios donde se encuentra la acumulación de hidrocarburos, porque los deltas de los ríos traen todo lo orgánico de las montañas y los depositan y a las finales eso se termina convirtiendo en petróleo. El Golfo se extiende hacia el sur, cruzando la frontera marítima con Perú. De hecho, los peruanos consideran que el Golfo va desde la punta de Santa Elena a Cabo Blanco del Perú. En otras palabras, más de la mitad está en el Perú. Son los dos puntos más salientes en América del Sur, hacia el Pacífico. Consideran que todo eso es el Golfo. El Golfo se extiende hacia el sur cuando la frontera marítima con Perú. Un consorcio internacional anunció que el campo Piedra Redonda, del lado del Perú, tiene entre 1 billón y 2,5 billones de pies cúbicos de gas. Y el pueblo Piedra Redonda queda entre Tumbes y Máncora. O sea que está muy cerca de la frontera con el Ecuador. ¿Ya? Lo que la pone en la misma categoría de su vecino, el campo Amistad. O sea que ellos dicen, este campo similar a Amistad. Y Condor Energy estima que un potencial de hasta 3.000 millones de barriles de petróleo en la cuenca de Tumbes. ¿Ya? Entonces, resulta que en el Perú están haciendo todo este esfuerzo. Y en el Perú están entrando las empresas multinacionales a buscar hidrocarburos. Algo más al sur de esto, todavía en el norte del Perú, pero en el sur de Tumbes, entró un consorcio de dos grandes empresas, Chevron y Occidental. Pero coincidentalmente, Occidental es la empresa que les
les confiscamos los activos. Y Chevron es una empresa que se les hizo se les intentó sacar $8.000 millones con un juicio en Lago Agrio, en que se confabularon un abogado americano con Rafael Correa, y que un juez en Estados Unidos tiró abajo. Entonces, no hay ese interés en las empresas multinacionales en entrar en el Ecuador. Es más difícil. Hay cómo conseguirlas con este gobierno, pero en todo caso es posible que la empresa Total esté interesada. Total está en el Perú haciendo exploraciones. Total estuvo en el Ecuador. Total estuvo en el Ecuador porque el caso ADA, en un momento dado, desapareció ADA y las acciones y los derechos que tenía ADA quedaron con el abogado Fred Parks. Y Fred Parks hizo un negocio con Total, diciendo a cambio de tal porcentaje de la renta, te cedo que tú explotes mis derechos sobre el Golfo de Guayaquil. Entró Total y Total estaba trabajando en el Golfo de Guayaquil. Esto es el gobierno de León Febres Cordero, y el procurador del Estado dijo que era inconstitucional, porque como lo que iban a sacar era gas y era para el mercado interno, era inconstitucional el trabajo que estaba haciendo Total, y se fue Total. Yo ese caso lo conozco muy bien porque yo critiqué esa decisión. Fred Parks después enjuició a Total el caso de arbitraje justo, y Total me llevó a mí de testigo sobre lo que había sucedido, y ganó Total ese arbitraje. Pero en todo caso, el hecho es que esa es la situación, y podemos estar viendo, si este gobierno se maneja bien, más actividad en Golfo de Guayaquil. Y lo último que voy a decir con esto, previo a las preguntas o consultas o comentarios, es que hay una nueva viceministra de hidrocarburos, María Daniela Conde, que tiene experiencia en McKinley y quien se desempeñaba como subsecretaria general de Acción Estratégica. Y ella pues la va a tener que lanzar esta y otras licitaciones. El caso Sacha, por ejemplo, Petroecuador se lo entregó al Ministerio de Energía. Vamos a ver cuán efectiva es María Daniela Conde y el nuevo gerente de Petroecuador para sacar adelante estas licitaciones, concursos o lo que sea, para aumentar, por un lado, la producción, explotando mejor las reservas actuales, y segundo, incrementando las reservas para asegurar el futuro petrolero del Ecuador. Los dos frentes, el nororiente, que tiene el subcapítulo de Pungarayacu, el suroriente, que lo vemos más alejado, y el costa afuera, que lo vemos como con más posibilidades en el corto plazo. Estoy abierto a comentarios. Boris nos señalaba que suroriente tendría posibilidades solamente si la producción sale por el Perú. ¿Crees que esto sería aceptable en el Ecuador? Yo creo que sí. Yo pienso que hoy en día no hay mayor conflicto con el Perú. Históricamente, cuando el gobierno de Otto Rosemena, que fue cuando se descubrió el petróleo, Texaco Gulf dio que podían sacar el petróleo por oleoducto colombiano. Él dijo que no, que había que hacer nuestro propio oleoducto, que fue una decisión correcta. Y de hecho, pues nuestro oleoducto mucho más grande que el que tenía Colombia, y encima Colombia, que entonces con las guerrillas a cada rato lo volaban al oleoducto. En este caso, sí, hay la concesión en el suroriente que tenía Amoco. Esa es otra que la conozco yo de cerca, porque Amoco en aquel entonces, como era en el suroriente, tenía sus oficinas en Guayaquil, y yo visité ese yacimiento a principios de los 70, y ellos tenían una enorme expectativa en el yacimiento en el suroriente, y encontraron petróleo. De hecho,
yo me acuerdo haber estado allí y escuchar cuando la gente de Occidental, en el lado peruano, llamaban a decir: hemos encontrado tal cosa en el yacimiento, en la perforación, y los de Amoco le decían sí por tal y tal motivo. O sea, el Ecuador estaba mucho más avanzado que el Perú. El Perú había entrado por los descubrimientos que había hecho el Ecuador en el suroriente con Amoco. En eso, el gobierno militar, con Reagan Pudia, aumenta lo de las regalías petroleras, endurece la situación fiscal en materia petrolera. Y nuevamente las cosas se las hacían un poco de manera burda, porque lo que planteó Reagan Pudia probablemente era lo adecuado para Texaco Gulf, con enorme producción petrolera. Pero resultó inaceptable para las empresas que recién estaban en campo de exploración y que sus expectativas de una menor producción. En este caso, hemos tenido que hacer un oleoducto o por lo menos un ramal al oleoducto del nororiente. Y ellos echaron números y dijeron: esto no es viable, y se fueron. Y dejaron la concesión. Hay un paralelismo quizás burdo con la situación, con la tasa minera que ha puesto el gobierno. Para empresas como Landin, con Fruta del Norte, o incluso como Solgold con Enorme Campo en Babura, o como Guarinza, o como Cangrejos, sea un golpe que no les guste, pero digan: igual yo me quedo porque estos son yacimientos muy grandes que producen mucho dinero. Pero para quienes no han descubierto minería ahora y dicen: voy a tener que pagar tanta plata para buscar un recurso que a lo mejor no encuentro, eso va a disuadir la inversión en el sector minero. Algo así sucedió en el sector petrolero. Y por eso, pues, Amoco hoy día, el bloque que era de Amoco hoy día se puede sacar ese petróleo por el oleoducto que construyó Occidental y que hoy ya revertió el Estado peruano. Bueno, son pasadas las 10, voy a cerrar la presentación. El próximo análisis será el balance de los bancos en el cierre del semestre. Vamos a hablar de la situación de la banca. Entonces, los esperamos próximos miércoles. Hasta entonces.